¿Conoces la residencia estival de la Marquesa de Solanda y su esposo, el héroe independentista sudamericano Antonio José de Sucre? Pues si no es así, acompáñame a conocer el Palacio de El Deán, ubicado en la parroquia de Conocoto, muy cerca de la ciudad de Quito. El sitio fue adquirido por la familia Sánchez de Orellana a inicios del siglo XVIII y en 1735 vinculado al mayorazgo del Marquesado de Solanda. Su nombre proviene de alrededor del año 1755, cuando la propiedad fue heredada por Félix Sánchez de Orellana, tercer marqués de Solanda, que había sido presidente de la Real Audiencia de Quito entre 1745 y 1753, y al terminar su periodo ingresó a la iglesia, siendo nombrado deán de la catedral, y desde entonces empezó a ser llamada de manera popular como la Hacienda del Deán, que se convertiría en su nombre histórico. Para 1803, ya en los albores de la época independentista, la propiedad fue heredada por Felipe Carcelén y Sánchez de Orellana, quien además del Marquesado de Solanda, también había heredado el de Villarrocha, y que había contraído matrimonio con la dama otavaleña Teresa Larrea y Gijón, con quien tuvo 4 hijos, de los que solo las 3 mujeres llegaron a la edad adulta. Y es durante esta etapa que la hacienda eminentemente agrícola comenzó a convertirse también en un sitio de descanso, por lo que fue reformándose con esos fines a lo largo de los siguientes años. La mayor de las hijas sobrevivientes de la pareja fue Ana María Francisca Carcelén y Larrea, que se convertiría en la última marquesa quiteña en morir tras la independencia y la abolición de estos títulos. Esta muchacha, un día el mejor partido de la ciudad, era llamada comúnmente Mariana, y en 1828 terminó convirtiéndose en la esposa del gran mariscal Antonio José de Sucre, la mano derecha de Simón Bolívar. Pero el matrimonio de esta pareja histórica se había celebrado por poderes, mientras el novio aún se encontraba en Bolivia. Es por eso que algunos historiadores señalan que cuando Sucre llegó a Quito en octubre de 1828 para establecerse con su esposa, se habrían encontrado en la hacienda Chisinche de Machachi, pero no quiso quedarse allí por el frío. Y fue entonces que su suegra le habría sugerido el deán para pasar los primeros días románticos con Mariana. Y así es como este terminó convirtiéndose en la propiedad de descanso favorita de Sucre y el lugar en el que concibió a su única hija, Teresita. La joven familia Sucre Carcelén dividiría entonces su tiempo entre la Casa Azul de la ciudad de Quito, actual Museo Casa de Sucre, y las haciendas El Deán y Chisinche, siendo esta última la gran productora que Sucre creía sería la que sostendría la economía familiar, mientras El Deán se convertía en su residencia estival. El historiador Miguel Ángel Grisanti señala que Mariana en esta misma época habría mandado a construir una bañera en la parte trasera de su habitación, hacia el patio, para refrescarse y asearse con la abundante agua natural que había en el sitio, y en el medio se habría colocado una pila de mármol, misma que aparentemente estaría en esta misma fuente hasta el día de hoy, aunque adornada con esta adición posterior. Después del asesinato de Sucre en el año 1830, Mariana mandó a traer su cuerpo de berruecos con varios de sus peones y los enterró secretamente en la capilla de El Deán. Sin embargo, hizo correr el rumor de que los había depositado en la cripta familiar de los Carcelén en la iglesia de San Francisco, pues temía que sus enemigos quisieran profanar los restos. 2 años después, es decir en 1832, haría trasladar los restos al monasterio del Carmen Bajo, donde igualmente estuvieron ocultos hasta la presidencia de Eloy Alfaro, cuando fueron encontrados, estudiados y trasladados a la catedral donde reposan hasta la actualidad. Al año siguiente, la marquesa se casó con el general Isidoro Barriga y López de Castro, con quien tuvo un hijo, Manuel Felipe Barriga y Carcelén, quien tras el triste deceso de Teresita, la hija de Sucre, pasó a ser el único heredero de la fortuna familiar. Felipe estaba casado con Josefina Flores Gijón, hija del expresidente Juan José Flores, y cuando la pareja heredó los negocios, demostraron poca habilidad para ellos. No podrían sostener por mucho tiempo el lujoso estilo de vida que llevaban hasta la muerte de la madre. En 1867, Felipe arrendó El Deán a Modesto Ponce, y en 1868 firmó un contrato de anticresis con su hija Balbina Ponce que se extendió por largos años. Es en esta época que El Deán perdió gran parte de su carácter de recreo y volvió a ser una hacienda productora. Finalmente, Felipe Carcelén moriría en 1881, y su esposa, que era su heredera universal, vendió El Deán al terrateniente ambateño Vicente Álvarez, que la mantuvo como propiedad agrícola, pero su producción bajó notablemente. En 1913, la viuda de Álvarez vendió la propiedad a Antonio Barahona y su esposa Mercedes Maruri, y en 1929 la hacienda fue repartida entre los herederos, pasando a llamarse El Deán y El Deán Bajo. Gran parte del pabellón neoclásico que hoy admiramos fue construido en esta época, por lo que es poco probable que la marquesa y Sucre la hayan conocido y habitado.
Finalmente, a lo largo del siglo XX pasó por distintas manos hasta que hace aproximadamente 10 años fue adquirida por la arquitecta Guadalupe Insuasti, que la recuperó y convirtió inicialmente en un centro de recepciones para que pudiese autofinanciarse, y que después de pandemia transformó en una plaza comercial de nombre La Mansión del DEAN, llena de cafés, restaurantes y boutiques, por lo que en la actualidad todos pueden visitarla. Si quieres hacerlo, solo búscalos en redes sociales y Google Maps como Plaza Comercial La Mansión del DEAN y vive la magia de un lugar histórico mientras haces compras o degustas de deliciosos platillos.